Muy buenas, chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy traemos en el canal, tienes la tercera parte del vídeo del coaching a David. Ahora está con nosotros Jaime, obviamente, que es el jefe supremo, y David también, obviamente, y yo también. Y comentar también que este fin de semana tuvimos PQ en Getafe, que yo pude ir por temas de trabajo, se me cuadró bien para poder ir, y David también estuvo por allí, que fue su primera experiencia en un PQ, y que bueno, que nos cuente cómo fue un poquito por encima. Pues para empezar, a ver, aparte del torneo en sí, el ambiente estuvo espectacular, me gustó muchísimo. Era el primer PQ, el primer torneo, ya no solo de Star Wars Unlimited, sino de cualquier TCG al que he ido. Y aunque tuvo un inicio un poco flojillo, la verdad es que acabé con un resultado que estoy bastante satisfecho. Acabé con 4 victorias y 3 derrotas. Así que yo creo que, bueno, para ser mi primera experiencia competitiva, oye, pues nada mal. Claro, no está mal porque teniendo en cuenta de que al inicio del día o incluso durante la semana no sabías muy bien ni siquiera el tema del banquilleo, cómo iba, tenías problemas con el tema de las cartas, de las reglas, de las normas y todo el rollo. Era tu primer torneo, teniendo en cuenta que había gente que entró en el top 8 con 5-2, con 5 victorias y 2 derrotas, tú teniendo 4 victorias y 3 derrotas, uno menos, simplemente es un buen resultado, la verdad. Para un primer torneo está muy bien, la verdad, yo lo veo muy bien. No, yo estoy muy satisfecho y eso que también tenía ese hándicap de que no es lo mismo estar preparándote de forma virtual, ¿no? Y luego es tener que estar moviendo las cartas, recordando los efectos. Pero Claro. bueno, fue la primera partida, pero ya después ya empecé a cogerle un poco ya el ritmo y lo que me pareció un poco difícil al final no me fue tanto y bueno, simplemente pues perdí algunas por desconocimiento del mazo del rival y otras también fueron muy apretadas, o sea que, bueno. Está bien, está bien. Y yo también comentaba del PQ, del mismo PQ, la gente que estuvo allí, que bueno, mandarle un saludo a todos, que te lo digo delante de cámara porque me lo dijo un puñado de veces Jaime, saludo de parte de John y Patrick, aparte de más gente que me saludó, pero John me lo dijo mucho y te lo digo aquí delante de él, de la cámara, y saludar, bueno, por todo lo que vi por allí, Chechu, Miguel, los hermanos, Carrie, Eli, no sé, me olvidó un montón de gente, William, que estuvo de juez. La verdad que estuvo chulísimo el PQ y que espero ver a la gran mayoría, por lo menos, en Sevilla cuando vengan para el PQ de Sevilla. Y bueno, entrando ya un poquito... Ojalá haber podido ir y veros a todos, la verdad. Pero la feria es lo que tiene. El ambiente estuvo muy bien. La cuestión es que, bueno, vamos con la partida, que vamos a jugar voy a jugar yo con Garsanson SL, porque creemos que va a ser un mazo que se puede jugar bastante gracias al Bundle for Throw. No es una carta que le molestase a lo mejor, pero una carta, tenerla fuera del mapa a lo mejor le viene bien. Y tiene una de las mejores jugadas que es Darth Vader con Ambush, que eso es absurdo en sí mismo. Y bueno, David, ¿tú te enfrentaste a algún Garsanson SL? Sí, fue mi primera partida. Si mal no recuerdo, fue de Eusebio, y fue muy duro ese Saxon. Yo estaba preparado para la jugada del Vader con ECL y Boba Fett está muy bien para poder no sacar unas unidades de tierra para poder hacer el ambush, para que te haga el ambush. Sin embargo, por ejemplo, el Barrach no le hice mucho daño porque estaba todo con escudos, todos los tradeos los perdía. Veía que tenía muchísima potencia en tierra y en aire y me estaba costando mucho poder ganarle. Bueno, pues voy a utilizar yo este mazo, que por lo menos el líder sí lo he usado, la versión con verde no lo he usado mucho, pero con el líder sí estoy familiarizado. Y vamos a echar una partida para intentar que mejore en ese sentido. Jaime va a estar ahí pendiente. Estamos pendientes. ¿Algo añadí, Jaime? Que debería de... Que esa es la partida rara del día, porque el Boba Fett contra el Garsanson SL debería de ganar. Pero bueno, nada, pues hay situaciones, hay partidas distintas por supuesto. pueden pasar cosas y puedes perder igualmente. Pero verde, azul y maldad. Y entiendo, por cierto, también que no te funciona el barraje, porque es una de las cartas que quito contra la carta azul. Así que el barraje no es muy buena. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Pues sí, así que... Vamos para adentro. Bueno, vamos a explicar ya que estamos por aquí. Ya estamos en el Petronaki, ya estamos contra TLC Dangui otra vez, como siempre. Y vamos a explicar más o menos las bazas que tiene este mazo para ganarle a Garsanson, por lo que yo pienso también que es un pairing favorable.
Lo primero es que el SL no te lo va a aplicar con el Darth Vader. Tú no le vas poniendo bichos terrestres, tú llega el momento en el que tus bichos terrestres, si has empezado con ellos, los estampas. Y cuando ya llegue su turno 6, él no tenga manera de ponerte garzas del Darth Vader. Y bueno, tiene cartas que son muy buenas. Por ejemplo, el Ruler Raiden es muy bueno porque si te lo mata con un Power, cualquier cosa que pueda matarte, la nave le hace 2 daños otra vez. Él tiene 25 vidas. El bombardeo planetario le puede hacer muchísimo daño. Sí, y la cosa es tener cuidado sobre todo con estas unidades, ¿no? Con el HK y el Price y demás, y hacer mulligan, ¿no? Probablemente. No Sí, tienes me por toca. qué hacer, no tienes por qué hacer mulligan, porque tú al final, antes de que llegue el turno 6, puedes estamparlo, puedes hacer cosas. No tienes por qué Claro. decir, hostia, no empiezo de nave, qué mal. Porque él tiene Vale, entonces, muy buenas naves, por ejemplo. Él puede ponerte la nave de Krenny, que es un 3-4 con escudo, al turno 2, es complicado. El pairing yo lo veo favorable, pero hay que jugarlo, hay que tener cuidado con ciertas jugadas puntuales. Y, por ejemplo, la nave del IG-2000 puede quitarte el escudo. Es muy claro. buena hacer esa jugada, le pegas 3 palitos y te los quitas. Otra cosa que te puedes hacer es el daño a tu propio bicho para quitarle el escudo para cuando Darth Vader vaya a pegar. Tiene unas cuantas jugadas. Bueno, sin ir más lejos, Sí, vamos a darle. esta, No, esta también. a ver, esa es buena si él te ha usado un Crabbing Power. Si él te hace Crabbing Power, se pone una mejora que le da +2/+2, que no es ni +2/+2 porque es +3/+2, tú le quitas eso y le has quitado 3 de ataque. Es buena. ¿No contaría un escudo como mejora? Sí, pero te quieres gastar 3 maná en quitarte una vida y poner eso, cuando a lo mejor puedes hacer un resupply. Quizás es mejor el Sí. resupply. Vale, Todo vale, también, perfecto. todo también depende de lo que la baraja te esté dando. Si la baraja te está dando, que ese es tu único turno 2, que pues ya está, pues lo pones y quitas un escudo. No hay De mucho más. acuerdo. Pues, ¿le Bueno, pues damos? vamos a darle. Aquí hay que empezar primero. Vamos, mientras no tenga Tarkin Town, ya sabes. Tarkin Town es el complicado. Bueno, pues tenemos Resupply, una Dornan que me ha gustado mucho, en el PQ me ha dado muy buenos resultados, además. Open Fire, un Resupply. Pues A teniendo mí esto, lo malo es que no tenemos para entrar en turno 2 fuerte, solo con esto. Resupply también no es mala. Tú Yo dirías, me la Julian, quedaría. seguro, no tenemos nada de Sí. coste 2, ni Tenemos carta de Kylo. el resupply, el rampea, ya está. También tenemos Vale, que robar 2 cartas, hay que verlo. vale, pues vamos a ello. Es que puede ser peor la mano. No es tan mala. Claro, claro. Bueno, a ver, obviamente, pues, no sé. ¿Tú qué te quitarías? Yo me bajaría un Resupply y el Open Fire. Mm, O quizás la Ruthless y el Open Fire. Es que dos el Resupply. resupply es seguro que lo quitas. Uno. Ahora el otro es o Pues la Rule o el Open Fire. Yo me yo, quitaba el Open Fire. yo también, yo también. Al final vas a gastar 3 de recursos para quitar un escudo, ¿sabes? Claro, al final es que es muy malo. Pues Vale, pues nada, lo único que hay. utilizo First Order, exacto. Y nada, pues Iniciativa. iniciativa que te crió. Bueno, está muy bien porque dentro de lo que cabe. Otro rampeo. Pues aquí tengo dudas porque, claro, lo lógico sería quitarme. Bueno, el Darien Red no está mal porque eso ya es coste 1, ya no es Sí, yo me tan. quitaba el El técnico, ¿no? técnico, Imagino. sí. Vale. Entonces yo, pues, Ataca de en golpe, primero claro. ataco, claro, oponente. Y tal, y le hago el daño de Boba Fett, claro. Claro, claro. Ahí él tiene una buena nave porque al final se puede curar los daños. Pero bueno, al Yes. final, pues. Tú con un bicho de uno le has pegado 2 daños y 2 daños. La verdad es que ha trabajado. Pues nada, Vale, ahora sí que voy a usar Resupply, claro. sin problema. Ahora pues tú coges Y me iniciativa. saca otro técnico. Vale, pues utilizo iniciativa. Vale, un mole. Igual nos viene un poco tarde, un poco pronto este mole. Tal vez, ¿no? O que bueno, ya vamos en turno 5. Quizás nos quitamos esto, ¿no? El Disabling Firefighter. Yo me quitaba el disabling, sí. Sí, yo creo que se ha quedado un poco caducado ya. Y No, nada, primero a pegarle dedo a la base. No es. a la base no estampamos Claro, claro. como.
Estamos No, en porque vale. él se lo puede matar con el indirecto o estamparlo él. Pues ya está, por lo menos pegarle a la base antes de que se muera. Ese va a morir. Vale. Oponente. Él se lo quiere matar ahí. Bueno, pues ya está. Pues muy bien. Dale a confirmar trigger. Sí, perdona. Sí, Y hazlo, claro. sí. Eso se lo tiene que hacer la base. Con la Dornean, ¿eh? Claro. Vale, sí. Oponente. Ahora va a atacar con el Onix. Ah, no, va a usar caja de granito. Pues Dornean. Dornean, venga. Claro. Oponente. O me reviento el Trooper. Tal vez sea la jugada buena, quitarme el Trooper. Sí, te deberías de quitar el trupe, sí. Te lo quita y ahora el indirecto del trooper sí se lo haces a él. Claro. Lo más que puede hacer él ahora es tener iniciativa y que con el Power of the Darkseid te mata la nave. Bueno, ya está. Es un riesgo que tenemos que tener. Es lo que tiene el control, supongo. Es lo que hay, está. Esto fuera, ¿no? No es mala, no es mala. Yo me quitaba el... es que, claro, Darin al final te puede dar... Nah, Pues quítate el Savage. Vale. Imagino que o Ruthless o Bombardeo. Yo lanzaría Bombardeo. Según, es que hay que ver lo que te hace él, tiene iniciativa. Vale. Quítate, ahí está, el Salvage. Que él tiene el power. Bueno, pues ya está. Que no sé si lo tendrá. Barraje. Bueno, pues barraje. Vale. Pues Ruthless, ¿no? Yo hace una rule, sí. Para ver si luego podemos meter algo. Claro. Yo creo que podremos. Tú le pones la rule y le haces 2 daños al del escudo. Al del escudo. Claro. Sí, no a este. No, a ese no, porque si te la quiere matar, ya te la cargas a los dos. Y ahora. Si ahora él no te puede matar las rules. Estampándose los 2 bichos sí te puede matar las rules. Sí. Pero con un bicho solo no. Era la clave. Si tú le haces 2 daños al otro, él se cura 2 vidas y con el escudo tiene un daño más. Y te puede pegar 6 a la rule y matártela. Claro, y ahora que baja Boba Fett, nos quitamos todo nos quitamos todo lo de ellos. Bueno. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Ah, que la daba a Hundo. Nada, que se habría equivocado. Vale, la vuelvo a usarlo. Pone 2 daños a... Ahí está. ¿Ves cómo tiene 6? Una pregunta. ¿Por qué tiene 6? Porque tiene una mejora, que es el escudo. Si tú le haces 2 daños, le quitas el escudo y pasa a tener 5. Ah, claro. Entonces no te mata la rule. Claro, es la clave. Bueno, sí, te la puede matar estampándote los 2 bichos. Bueno, y tú claro, con el efecto de Gar Saxon. Claro, si te quieres matar los 2 bichos, que te los mates, ¿sabes? Ahí no hay problema. Y de hecho no puede, porque hay una acción de por medio. Tú puedes equipar el boba y ya no te lo mata. Vale, ahora utilizo a... Yo equipaba a... No lo voy a poder matar, ¿eh? Yo equipaba a Boba Fett, sí lo vas a poder matar. Tú le equipas a Boba, ¿vale? Le haces 1 al Onix y 3 a ese. Porque ese, cuando se le acabe el efecto del barraje, va a morir. Claro. Ahí está, ¿ves? Él se va a curar 2 vidas. Bueno, está. La vida es dura, ¿sabes? Confirm triggers. Sí, claro. Ahí no hay nada que hacer. Va a hacerme iniciativa daño. Y la va a pegar con el líder. Vale. Nada, aquí nos tenemos que quitar... Quizás aquí venga bien el Open Fire para poder hacerle daño a este, si no, no podemos hacerle daño. Yo creo que o Maul, ¿no? Nos vamos a quitar en teoría la 0-4, porque no te va a aportar nada. Porque ahora podemos hacer Daring Ray, bombardeo y pegar, que es una barbaridad. Claro. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es pegar. Obviamente, porque puedes tener un Power of the Darkseid y pierdes 8 daños. Pero si tiene poder de hacer, no es mejor no es mejor hacer el bombardeo. Ahora es mejor el bombardeo, porque tú has aprovechado el daño. Si él te lo mata, tú le has pegado 8, 2 más porque muere la rule, le haces 2 daños al Garzazon y ahora el bombardeo hace más daño, porque el Garzazon tiene 2 daños quitados al morir la rule. Ahora tú le pegas bombardeo, se va a comer mínimo 5, ¿no? Son 5 en teoría. Son hasta 12, 5 a la cabeza y se muere Garzazon.
Si quiere quitar 6, bueno, ya está. ¿Él ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Coge iniciativa? Sí. Vale, para. Quizás quizás le matamos a Saxon. Tenemos. Sí, pero el problema es por qué ha cogido iniciativa. Yo le hacía Darin Rai a la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué sospechas? No, porque si él te mata al Rule de cualquier manera, a ti te da igual, porque tienes a Maul. Entonces le vas a pegar 6 a Garthazon. Esos son 6 daños. Si tú lo matas, pierdes la oportunidad de tener. ¿Sabes? Ahora tú lo haces Darin Rai, él te hace Power. ¿Y ahora tú qué haces? Pones a Maul. No te pega. ¿Vale? Tú ahí. Quito Yo quitaba el Open Fire. Es claro, porque va a una unidad. Sí. No, y porque aparte Bueno, pues ya está, porque lo pega, de 8. No, y porque aparte, tú con el Force Choque hace 5, hace más, pero te cuesta 1 si tú pones a Maul. Tú pones a Maul, son 7, te queda un maná, hace el Force Choque, te cuesta un maná. ¿Qué te estás diciendo? ¿Te estás escribiendo? Dice que tenía Vader, pero nada. Claro, que eso no te lo puede colar, Vader. El Vader es peligroso. Pues nada, ataca y rematch. Vamos a decir. Vale, y de cara al sideboard quitamos el sideboard. Tú te metes en tu sideboard y vamos a ver lo que tenemos. Tenemos los 2 Craving Power. Esto lo metemos. Y creo que tienes. Es que son 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8. Me falta un regreso a Palpatine que no puedo ver, ¿no? Creo. ¿Es uno de estos? Pero hay otro al lado, ¿no? Es que ese no lo puedo ver. Sí, hay dos. Vale. Nada, hay que meter 2 Craving Power. Y ¿sí? Tenemos que quitar. Vamos a ver. Los 2 barrajes. Podemos quitar, en vez de quitar los barrajes, quitar los salvajes. Pero creo que es peor el barraje. Quita 2 barrajes. Ahí está, ya está. Quita 2 barrajes y mete 2 Kraven. Es mejor el Kraven y ya está. Ya está hecho, ¿no? Entonces ya está listo. Sí, ya está, no tiene mucho. En teoría, ya por ser los colores que son, debería de medio ganar. Y como la jugada suya es muy predecible, dentro de lo que cabe te da igual. Vale, ¿le doy ready? Le das a ready y le damos. Mira, uno que tenemos, uno. No pasa nada. A ver, que no es la mejor carta del mundo, pero tampoco es la más mala, ¿sabes? Queremos hacer Mulligan. Un coste 2, un coste 3 y un coste 4. Yo no le daría a Mulligan, aunque no tenemos nada para después. Mulligan no es. Lo que nos vamos. Bueno, ¿qué te quitarías tú? Yo me quitaría un barraje y un Open Fire. Esa es. Vale. Guau, qué bien que viene que empiece por aéreo, de verdad. Nada. Aquí la mejor carta, aunque no lo parezca, es el General Pride. Porque te explico. General Pride dice que cuando un indirecto es hecho en una unidad, le puedes derrotar una mejora que no sea única. Entonces no se puede hacer indirecto a sus bichos porque le quitas los escudos. Vale. Bueno, los escudos es lo que le pongas. Si le pones un Craving Power, también te lo quita. Pasar, ¿no? Sí, claro, no te puede hacer nada. Nos vamos a quitar un Open Fire en otro menos. El Open Fire vale más como recurso que como. Vale, hay que poner la nave 04. La 04. ¿Por qué? Porque te la va a querer. Bueno, la 04. ¿Es mejor atacar con Pride que me ataque y usamos la 04? No, es que quiero que no te pegue 6. Entonces pon la nave de Kylo mejor. Sí. Porque si él ahora te la tradea o te pega la cabeza, tú coges iniciativa. No coges iniciativa. La habilidad de Pride no la aplicas tú. Ahora, entonces tú quieres aplicarla. A ver aquí, ¿qué nos podemos quitar? Complicado. Yo me quitaba la 04. Sí, quitaba la 04. Y esto. No. Hay que atacar con Pride. Ahora. Lo primero que hay que hacer es atacar con Pride. Vale, oponente. Claro, porque él no se puede hacer daño a su unidad. En el momento en el que se haga daño a su unidad, con el indirecto le quitas el escudo. Ya.
Claro, ahora él dirá, bueno, ya que me va a empezar a quitar el escudo, a lo mejor te tradeo la nave de Kylo. Ya está, y si la tradea, bueno, pues está. Eh, Vale, ahora sí es muy buena poner la IG-2000, ¿ves? Ah, la ha puesto con ambush. sí, la he puesto con Qué ambos. Sí, loculón, ¿no? Vale, que no lo había visto yo la. Nada, pues ponla en. ¿Ves que tiene dos bichos con dos escudos? Pues la IG-2000 Sí. le quita los escudos a los dos. Vale. Picking y picking. Y ya está, no hay mucho más. Que así pierde. Bueno, no, este que tiene ahí de no sé No, qué no tiene va la a idem, pero le quitas el escudo por si quieres hacerle ahora, yo qué sé. Cualquier cosita. Sí, como el barraje, vamos. Pero sí. Que no va a ser en esta partida al menos. No, porque no hemos bajado, pero un Krabbing. Ahí está el Krabbing, ¿sabes? Está pensando si coger iniciativa o atacar, ¿no? No, está pensando dónde atacar. Bueno, pues ataca ahí, Vale. perfecto. Cogemos nosotros Mm. iniciativa. Muy ¡Buah! buena esta, Qué muy buena buena esa, esta. sí. La Muy única que no buena podemos. esta Para quitarle la idem, pero lo único que no podemos quitarnos es la nave 02. La 04, perdón, porque nos hace 3 y 2, ¿sabes? Pues quitamos el Open Fire, ¿no? Hay que quitar. A lo mejor no hay que quitar el Open Fire, pero estoy entre la 4-2 y el Open Fire. Yo creo que hay que quitar la. Yo creo que habría que quitar. Fuah, que es duro. Yo quitaba el Open Fire, sí. Nada, eso. Ataco completo. Del tirón, no. Ahora del tirón tienes que quitarle la nave. La mejora, Son ¿no? 6 años, claro. Tú tienes que ponerla, quitarle la mejora y se muere la nave. Quitas la idem y se muere la nave. Él se cura 2 vidas. Bueno, enhorabuena por él. O sea, él te hace un Krabbing. Yo Krabbing, sí. Vale. Y ataco con. No, para. Tienes que poner la 04. Vale, ¿para qué? Para persuadir de que no. Vale. Porque entiendo. si él no te mata a la 04, tú puedes equipar a Boba Sí. y matarle a la nave. Él no tiene ambush ya. Él te puede poner a Vader, pero no. Claro, él tiene que pegarle a la 04. Pocos iniciativa. Bueno, coge iniciativa pese a todo, ¿eh? Sí, Claro, vale. claro. Vale, bajo una Dornean, ¿no? Sí. Vale, aquí se nos puede poner la cosa tonta, porque es verdad que la partida le está saliendo muy, muy bien a él, que está bien. Aquí la primera Vamos. jugada del turno es poner a Boba Fett, ¿no? Equiparla a la Sí. nave y cargarte esa nave de ahí. ¿Verdad? Confirma, no va a pasar nada. Porque si él ahora te pone a Vader, te voy a explicar lo que va a pasar, porque esto es la jugada del siglo. Si él ahora pone a Vader y piensa, vale, ya atacará a Vader y me cargaré a la nave del Boba Fett con el escudo. No, porque nosotros ponemos una nave, hacemos indirecto y al hacer el indirecto nos quitamos la mejora con la habilidad de Pride. Justo lo que vamos a hacer ahora, de hecho. Claro, ahora nosotros tenemos que atacar con el General Pride a la base. ¿A la base? Sí, sin problema, atácala ahí. Hace 2 indirectos. No, a él. Oponente, Nosotros nos vamos a hacer el oponente. indirecto con nuestra nave. Vale. Él se va a hacer el indirecto a Vader. No, porque se quita el escudo. Vale, nosotros vamos a atacar con. No, perdón, vamos a poner la Dornean. Porque si él ahora te mata el Pride con el Garzazo, Sí. ya no te puedes quitar el escudo. Tienes que poner la Dornean. Y ahora haces 2 indirectos a ti mismo. Exacto. Claro, y ahora tienes que hacerle uno al General Pride, que en teoría va a morir con el Garzazo, y uno a tu nave del Boba Fett. Le das a confirmar y te quitas el escudo de la nave del Boba, que ahora te lo va a dejar. Confirm Dale trailer, a ¿no? confirmar y te quitas el escudo. Y ya sí. Vader no te la puede matar gratis. Y ahora tú pegas de cuadro y haces indirecto. Nada, pues pasamos. No hay mucho más. Vale, pues el resupply lo bajamos, ¿no? Sí, Ya, claro, eso ya no vale para nada. sí, a estas alturas es el resupply lo que. No sé yo. Pego con Boba, ¿no? Bueno, Bueno, con él tiene igual. iniciativa, puede tener otro. Bueno, puede tener un barraje. Iba a decir, Uf. puede tener un Krabbing. Tiene un barraje. Pues esto estamos. Pues adiós. Vale. Nada, pega de 4.
Aquí si ganamos es por el Data Vault, ¿eh? No sé si... Tiene pinta de que si ganamos por el Data Vault, sí. Por la nave de Boba. Dos, Sí, dos y al oponente, claro. Dos al oponente. Si robamos un bombardeo, cuidado, que podemos ganar. Bastante sólido. Pero necesitamos el bombardeo. Nada, coge ¿Cogemos iniciativa. iniciativa? Sí. No hay nada que vamos a hacer mejor. Legal Authority. No, ¿esto qué hace? Epa, tenemos devastador, Acabamos de robar devastador. Nada, aquí hay que quitarse el HK. Y pones el devastador. Claro, y ahora no vamos a cargar Darth Vader, vamos. Y no cuenta el escudo. No cuenta porque es indirecto. Le da a confirmar. Y ahora encima todo va a quedar precioso porque el daño del Boba Fett, si tú te fijas, ahora tú haces confirma, ¿vale? Y el indirecto de Boba Fett te lo vas hacia la base. Y se queda 16, que más 9 del devastador son 25 y pierde. O sea, que como no tenga manera de cargarse al devastador ahora mismo, pierde la partida. Claro. Pues he estado cerca, ¿eh? Bueno, estado cerca, hay que verlo, ¿eh? Nada, nosotros tenemos iniciativa. Coge iniciativa sin miedo y ya está, y le pegamos 9 con el devastador. No, pero no nos lo quita. El devastador tiene más ataque. Bajo este salvaje. Trabaja y pega con el devastador. Ande el devastador ahí. Trabajando. Justito, niño. Qué bonita ha sido esta. La partida está guapa, la verdad. Esta ha quedado muy bonita y se ha visto mucho poder del mazo, tanto el de Saxon como el... pero el problema es eso, que el Boba está muy lejos, tío. Las 33 vidas están muy lejos. Sí, y hemos ganado, como he dicho, por el Data Vault. Claro, hemos ganado por el Data Vault y hemos ganado también que hemos robado el devastador. Bueno. Es que el devastador está ahí para robarlo. Yo dos cosas. Una, no he caído en el devastador. En verdad debería haberme hecho más daño la base y menos al Vader. Igual que me he dejado el Gar Samson a 6 por si te sale el Force Choque. Tenía que haber dejado el Vader a 5. Incluso a 5 no. Bueno, no sé. No, nosotros estábamos esperando el bombardeo. Digo, mira, si nos robamos un bombardeo, en teoría ganamos. Y también ha sido que el bicho este da mucho por culo. El Pride. ¿Cómo se dice? El Pride. Claro, no hemos quitado el escudo y todo. Tenía que haberlo matado con el líder antes de yo sacar el Vader. Yo sacar el líder, pegarte y después sacar Vader. Pero pierdes el tempo full, Yo lo pensaba. Pero yo también lo he pensado, pero por eso lo he hecho así. Digo, bueno, yo creo que pensaba que ibas a hacer otra jugada incluso. Pensaba que ibas a hacer... Ahí me acuerdo la jugada. Que ibas a suicidarte al Pride antes para que no te hiciera Vader con ambush o lo que sea. No, porque no tenías ambush. Pero claro, como lo bajaste con la nave de ambush. Krennic, ahí sí que fue nuestra oportunidad, sí. Claro, no tener ambush nos permite tener al Pride ahí, que yo te lo he dicho antes de que tú bajaras a Vader. He dicho, puede bajar a Vader, nos va a poner el escudo, pero nosotros tenemos a Pride que nos quitamos el escudo con nuestros propios indirectos. No hay problema. Entonces, que encima todo ha estado esto porque lo he dicho que iba a pasar, es lo más normal. Lo que digo, mi hermano lo que tiene que tener ahí en la mano era un Vader. El jugador bueno tiene al Vader en la mano, tío. Y lo tenía. Sí, yo lo tenía el Vader, pero lo para que tenía que gastar el ambush antes. Digo, era muy buena jugada gastar el ambush. Porque después el Vader a lo mejor el Vader es que no lo tenía. Pero el IGEM también hace muy bueno. También hace muy bueno. El IGEM es muy bueno, sí. Bueno, tiene varias cartas, hombre, ya te digo. Que el mazo. Las 25 vidas se notan bastante. Joder, claro. Cuando juego Gar amarillo, tengo mis 30 vidas, se notan bastante que las 25. 25 contra 33 es muy complicado. Bueno, ha estado ahí. Ha estado a puntito. Sí, no sé si yo creo que podría haberlo jugado mejor, pero incluso así en el matcha no es muy. Está ahí, sí, claro. Has tenido jugadas muy destructivas y aún así he ganado, Es que es muy complicado. Sí. Es que es lo que digo, 33 vidas. Yo estaba hablando con el Boba Fett. Está lejos. Que está lejos, Es que no son 33 vidas de bueno, te hago un power, no, es que son 33 vidas, pero yo te estoy metiendo bicho y te estoy pegando. Sí, es que a lo mejor son 33 vidas, te estoy metiendo yo más presión que tú a mí. Que prácticamente siempre es correr. Sí, y es muy bueno. El mazo es una bomba, ¿vale? Es que no voy a descubrir yo la red. Está bien. Bueno, ya está. Aquí hemos hecho ¿cómo se dice? Varias desvariaciones. Bueno, no sé. Que hemos hablado aquí gilipollas aquí al final del vídeo, un poquito. Y a mí me ha gustado, la verdad. La verdad es que el matchup a mí me gusta, es bonito. Me gusta porque no es tanto como la Iden. La Iden es más, pongo el culo y ya está.
Cuidado que te puede hacer no sé qué con ambush, cualquier tontería de esta y te hunde la vida. ¿eh? Sí, tampoco esta baraja no tiene mucho contra el líder piloto. Realmente, Nada. solo tiene rival, le he estado mirando, digo, solo tengo rival fall. Yo a lo mejor debería llevar una versión a lo mejor con algo más Tienes divertido Krabbing, contra eso. tienes el Krabbing que te da +3. No haces +2/+2 y pega, es +3 No, ya. más 3 y pega. Entonces te lo puedes cargar. No sé si lleva power, el power de Darza y la baraja. Lleva power, pero Claro, no me nosotros ha pegado nunca. hemos estado jugando también alrededor del power. Sí, lo tiene en la mano. Y es que había un momento en el que digo, equipamos a Roba, lo más que te puede hacer un power. ¿Sabes? Pues me hago un power. Es que era buenísimo porque tenía el bicho ese con la I desmontado y yo. Que también la naveguita mejor ha sido espectacular. También hace buen robo, sí. Sí, la verdad es que encima tú has sido robo, porque si no lo hubiera jugado antes. Pero bueno, En fin, ya está, está sin bien. más que decir, la verdad que la partida se ha quedado bonita. Yo lo más importante de estos vídeos es que David que aprenda un poco. Aquí, Se lleve el Pues sí, aprendizaje sí. para ganarle a la siguiente. la siguiente, Pues esto sí, es no. verdad, oye, un poquito más aprendido, un poco bastante además, ¿eh? Eso de la jugada del escudo con Pride no me la sabía. Es que. Sí, y aparte está bien no dejarte ningún bicho para que el bait te entre con el derrape, pero por ejemplo tener la jugada del Pride, también el priorizar, tú a lo mejor que priorizarías los barrajes al todo lo contrario, no dejarte ningún barraje en la mano, los barrajes a lo mejor para recursos, o después incluso para alzar y quitarlo. Pues sí, pues no sé si había hecho esto al final. Hemos quitado 2 barras, hemos metido 2 Krabbing. Claro, por eso. Porque por lo menos el Krabbing te da para la carrera. Claro. Y dices tú, Claro, tú a lo tú en la mejor. partida- en la Pero es que tú a lo partida mejor del el Krabbing lo quieres para lo mismo, que es para matarte al garzazo. Claro. Vale, bueno, Pero está. a lo mejor en el PQ de Getafe él priorizaría por no saber el enfrentamiento mucho. A lo mejor se quedaría con el barraje en la mano pensando que era muy buena carta y al final pues no era tan buena. Y Oye. bueno, estas partidas puedo decir, ¿ves? Bueno, está. Para eso, En fin. para eso estamos. Está muy En bien. fin, chicos, muchas gracias por ver el vídeo, darle me gusta, los comentarios, qué pensáis del Raid de Gonambu, también lo podéis poner. La verdad que es asqueroso, aunque aquí no se haya visto porque no se ha podido ver. Algunos de vosotros lo habréis sufrido seguro. Y bueno, yo por mi parte me despido y bueno, dejo que mis compis se despidan también. Hasta luego. Chao, chavales, chao. Chao, chao.